Hola amigos de Tu Salud Guía, bienvenidos a Testimonios de Vida. Soy John Hill y en esta ocasión nos acompaña Claudia Alzate. Ella es ingeniera en telecomunicaciones y administradora de seguridad y salud en el trabajo. Con ella hablaremos de una enfermedad que sufren muchas mujeres en el mundo, el cáncer de mama. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, John, cómo vas? Bien, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Tu Salud Guía. A ti, muchas gracias por invitarme. Bueno, Claudia, después de tu tratamiento, ¿cuánto tiempo ha sido eso y cómo estás ahora? Mi tratamiento finalizó en el 2019. Actualmente estoy en seguimientos médicos cada 3 meses, pero continué con una vida muy normal. Realmente continué con mis estudios, mi trabajo, con una experiencia de vida maravillosa y muy consciente de todas maneras de todas las situaciones que nos puede traer una enfermedad como la que yo padecí. Bueno, se preguntarán por qué comienzo de pronto por el final, porque estaremos esperando saber qué pasó y por qué llegamos a por qué Claudia llegó a este momento. Y me parece importante rescatar el que se puede superar ese tipo de enfermedades, se puede superar ese tipo de momentos en la vida, cuando se tiene el coraje, pero cuando se tiene también las ganas de vivir. ¿Cómo comenzó todo esto, Claudia? ¿En qué momento llegó el cáncer a tu vida? ¿Cómo te diste cuenta? Bueno, me di cuenta en abril del 2017, tenía 33 años y fue realmente una enfermedad sin muchos síntomas. Solo en algún momento empecé a sentir un dolor muy fuerte en mi seno izquierdo. Empezó a crecer con el paso de los días, tuve unas supuraciones de agua por el pezón y bueno, ya empecé pues como con esta situación y asistí al médico. Cuando fui al médico a hacerme el examen, después de una semana, 2 semanas de ecografías y otros diagnósticos, pues me indicaron que tenía cáncer de seno inductivo invasivo. Ya era un tumor muy grande, y había metástasis ya a los ganglios axilares, a los linfáticos. Entonces fue como un proceso entre los primeros síntomas y el diagnóstico solo de un mes. En un mes ya estaba pues ya con el diagnóstico en firme y lista para empezar el tratamiento. ¿Ese momento era ya muy avanzado o como en qué etapa? Era un cáncer en un estadio 3C, es decir, ya tenía metástasis a los ganglios linfáticos, o sea que la probabilidad de que tuviera metástasis en los huesos y en otros órganos era muy alto. Dentro de como toda la terminología del cáncer hay algo que se llama el BI-RAD, creo que es como una categoría. Yo ya estaba en BI-RAD 5 cuando me diagnosticaron, finalicé o empecé el tratamiento en quimio en un BI-RAD 6, entonces la indicación era que era un cáncer muy agresivo, muy avanzado, el tumor tenía ya todo el tamaño del seno, era de más de 7 centímetros, y pues ya era realmente con complicaciones, con posibilidades de metástasis. ¿Cómo tomaste la noticia en ese momento y tu familia? Pues la noticia creo que muy tranquila, por una circunstancia. Desde el momento cero empecé a informarme, ¿cierto? A investigar cada vez que salía un diagnóstico, un resultado de una ecografía, de la mamografía, de los diferentes exámenes, comencé a revisar bibliografía, como en páginas oficiales, entonces, qué significaba el BI-RAD, qué era el estadio 3, por qué era el cáncer, entonces empecé como a informarme y eso me empezó a dar cierta tranquilidad. Cuando ya llegó el diagnóstico oficial, que como digo fue muy rápido, entonces fue un pensamiento de positivismo total. Yo hablé con mi familia, reuní a mi familia, a mi empresa, a mis amigos y el mensaje era como el que yo sentía y era: vamos a manejar esta enfermedad, es tal enfermedad con diagnóstico completo y he leído que hay muchas probabilidades de éxito, las estadísticas también son buenas, entonces lo vamos a asumir con mucho positivismo y mucha naturalidad. Y creo que así fue toda la enfermedad, realmente fue una enfermedad muy tranquila y como todos en esa tónica de vamos a ser positivos y todo va a salir muy bien. Creo que
podríamos decir que esto es parte de las condiciones que pueden favorecer los resultados, y es la actitud que se tiene frente a la enfermedad. Sí, para mí es fundamental y lo puedo decir que fue un gran porcentaje del éxito. Un gran porcentaje del éxito fue la aceptación, desde el primer momento de la aceptación de la enfermedad, de que tenía una enfermedad, que era una enfermedad que tenía ya muchos avances, pero 100% positiva, 100% en que todo iba a salir bien, de que podía confiar en la ciencia y que era un proceso de aprendizaje. Entonces, para mí sí es fundamental el positivismo frente a la enfermedad. Bueno, es una manera también de entender y aprender, no solo desde las personas que tienen este tipo de padecimientos, sino desde quienes los acompañan. El grupo de apoyo fue maravilloso, empezando sobre todo mi mamá. Mi mamá creo que tiene un gran porcentaje en el éxito del tratamiento, porque estuvo siempre pendiente de todo, de la medicina, de las citas, de los resultados, de los días muy difíciles que uno tiene unos días muy difíciles, no solamente físicamente, sino anímicamente. Entonces ese grupo de apoyo, los cuidadores, ella fue mi cuidadora y así digamos, la categorizó el mismo médico, ¿cierto? Desde el momento en que entramos con el oncólogo a la revisión, se dirigió a ella, le dijo, bueno, esto es lo que vamos a hacer, esto es el tratamiento, consiste en esto, tú nos vas a apoyar en esto y vamos a hacer un equipo. Entonces los tres formamos un equipo en el tratamiento, y el resto de la familia, mis compañeros de trabajo, mis propios amigos, fortalecieron mucho como ese grupo de apoyo, y eso es fundamental, no sentirse solo además, y solo, pero tampoco ser compadecido, porque esa es una parte difícil de las enfermedades, que la gente te empieza a ver diferente y te hace sentir diferente, y esas diferencias a veces te aminoran también como el espíritu. Claro, yo creo que eso es parte de lo que debemos aprender, el apoyo hacia las personas que tienen este tipo de enfermedades. No estamos hablando solamente de cáncer, cualquier enfermedad que lleve a la persona a un estado de, digamos, de postración o de incapacidad para muchas cosas, va a necesitar sentirse todavía útil, sentirse activo, y que lo estén viendo de esa manera. En la medida en que podamos estar distrayéndonos en las cosas que normalmente hacemos, vamos a ser más fuertes para soportar la enfermedad. Exacto, exacto, porque también es un tema mental, ¿cierto? Gran parte del componente de las defensas del sistema inmunológico tiene una parte mental, y estar distraído, sentirse acompañado, sentir que incluso las personas que están a tu alrededor están tranquilos frente a la enfermedad, eso le permite a uno avanzar y ir en cada parte del proceso como con mayor tranquilidad. Claro, bueno, y no es un mensaje solamente para la familia o las personas más cercanas, sino que todas las personas que están alrededor de uno, en el trabajo, los amigos, hasta los vecinos, juegan, creería yo, que un papel importante en todo ese proceso de recuperación o de aceptación de la enfermedad. ¿Qué pasó en tu trabajo? O sea, estabas laborando normal y llega la enfermedad. ¿Qué pasó? Fue un proceso que creímos que iba a ser más complejo. Llega la enfermedad en un ritmo, yo estaba en un ritmo de trabajo muy alto, llega la enfermedad y sucede algo, y es que me permite seguir trabajando. Entonces yo iba, por ejemplo, trabajaba lunes, martes, miércoles hasta el mediodía. El miércoles al mediodía ya tenía las quimioterapias, ya de ahí pues realmente el tema de salud casi hasta el domingo era complejo. Pero esos 3 días de sentirme conectada, de seguirme sintiendo útil, de seguir participando de la actividad que a mí me gusta hacer, pues también me fortalecía mucho como para seguir enfrentando el resto del tiempo. La empresa es supremamente respetuosa de mis tiempos de tratamiento, de mi acompañamiento, pero muy naturales en el proceso, como bueno, estás cansada, entonces vete a descansar, estás mareada, entonces llega más tarde, pues no era como un tema de proceso de no tengo incapacidad, entonces no puedo, tengo que ir, no, todo el tiempo estuvieron, y fue para mí también muy importante sentir ese apoyo desde
otro grupo que en esto tiene que ver con el tema de esté tranquila por su salario, ¿cierto? Esté tranquila por el tema de las prestaciones que no se te van a ver afectadas, y eso no todas las empresas lo hacen tampoco, ¿cierto? En un sistema de salud que a veces te requiere unas ciertas inversiones también me apoyaron, entonces pienso que fueron muchos los grupos de apoyo que participaron de este proceso. Podríamos decir que tuviste en tus manos la posibilidad de que todas las cosas se acomodaran, o sea, en tu vida Todo. todo se acomodó. Incluso en la universidad tuve la fortuna de encontrar un grupo de estudio y de profesores muy comprensivos que me dijeron, bueno, tienes clase, tienes un examen el viernes, pero sabemos que el viernes ya no te sientes bien, lo vas a hacer el lunes. Y me adelantaban el examen del lunes. El grupo de trabajo yo les decía, venga, les puedo ayudar, lo que les alcance a ayudar o a hacer del trabajo que vamos a presentar de lunes a miércoles, porque ya el resto de los días, pues físicamente no me sentía nada bien. Entonces, pero te digo, tuve la fortuna de que todos mis amigos fueron fundamentales, porque todo el tiempo el mensaje, el acompañamiento, salir de una cirugía y verlos ahí, estar pendiente mandándome energía, las redes sociales, hubo un momento para mí muy, muy impactante que fue como ya hacer más oficial la enfermedad, porque al principio solo algunos los conocían, pero llegó un momento en que ya venía una parte importante del tratamiento y tuve la fortuna de que lo hiciéramos como oficial, y la energía fue increíble, las palabras súper bonitas, los mensajes de afecto, de que todo va a salir bien. Entonces eso fue constante el resto del tiempo y fundamental. Para mí eso fue fundamental y todavía. Claudia, esta es una situación que, obvio, no todas las personas viven de la misma forma. Hay personas que tienen, contrario a tu experiencia, situaciones que posiblemente los haga caer en depresión, que no tengan el apoyo de la familia o de los amigos, que haya muchos elementos adversos alrededor de lo que está sucediendo. ¿Encontraste en el transcurso de vivir todo este tratamiento otras personas con la misma situación? Porque me imagino que en ese momento ya uno se conecta con esas otras personas que lo sufren y que en otro momento no habían estado en el radar de tu vida. Sí, sobre todo una población y en este tipo de enfermedad que es el cáncer de mama, y son las mujeres que son madres, ¿cierto? Entonces tienen como una situación más compleja y es, estoy combatiendo mi enfermedad, pero hay personas que dependen de mí anímicamente, hay mujeres que tienen niños pequeños, entonces explicarles eso. Hay mujeres y hay una circunstancia y es, hay mujeres que tienen su pareja y tienen que tomar una decisión muy difícil frente a la mastectomía, por ejemplo, ¿cierto? Y es, el resto de mi vida voy a tener una cicatriz gigante o no voy a tener un seno, y eso cómo va a afectar mi vida de pareja. Entonces tienen unas decisiones más complejas. Incluso tuve experiencia de una persona que desafortunadamente tomó la decisión de no hacerse la intervención, puesto que su pareja pues tenía conflicto con el tema y pues finalmente falleció. Entonces sí son otras circunstancias que llevan. También tuve la oportunidad de ver personas de otros sistemas de salud, de otras EPS, que no tenían las oportunidades de atención que yo tenía. Entonces sí, tienes razón. O sea, todavía en este país, y me imagino que en otros, el tema de la enfermedad lleva consigo no solo la enfermedad, sino unas situaciones de economía, de apoyo, de estigma, porque el estigma es, te vas a morir. Entonces ya, pues nada, aquí la gran mayoría de la gente se muere, entonces, y no tienen gente que los lleve como por la información. Entonces sí, creo que, y eso influye muchísimo, influye mucho. Claro, la razón de estos videos, esta comunicación con la gente que nos ve, es poder llevar señales de aliento a las personas que están sufriendo este tipo de enfermedades. Y da tristeza pues saber que hay muchas condiciones que que son dependientes no de la persona que está sufriendo necesariamente ni de su familia, sino de otros
factores. Pero, ¿qué les podríamos dar de esperanza a las personas que están sufriendo esta enfermedad, que sin tener las mismas posibilidades deberían tener o podrían tener la cabeza en alto y seguir luchando para vivir? Yo sé que es difícil pensarlo en un sistema de salud que tú misma lo dices, en otros países posiblemente es peor. Colombia es bien en este tipo de tratamientos y en la atención médica, aunque no lo percibamos para muchas personas, pero realmente es bueno. Aún así falta mucho para llegar a cubrir lo necesario, pero ¿qué podrían tener estas personas de aliento, de energía que les podamos inyectar para que salgan adelante? Puedo decirles que cada vez hay más medios, fundaciones, información en las propias EPS, en los mismos medios de comunicación. Cada vez hay más fuentes de ánimo, de motivación. Tenemos, y voy a hablar desde el cáncer que yo padecí, es uno de los cánceres que tiene más probabilidades de éxito, ¿cierto? Si es detectado a tiempo, porque también eso es un factor determinante en este tipo de enfermedad. Pero cada vez hay más campañas, cada año, recordemos que tiene un día internacional, ¿cierto?, del cáncer de mama. Entonces cada vez hay muchísimas más formas de llegarle a estas personas. Sabemos que se requiere fundamental un grupo de apoyo, pero todo el mundo no lo va a tener. Pero sé que hay muchísima información en las redes sociales, hay mujeres que se dedican, después de esta experiencia, se dedican a enseñar a cómo afrontarla, cómo vivirla, cómo disfrutarla, porque aunque pareciera que no, pues es una enfermedad que sí se puede llevar, porque hay gente que incluso la padece el resto de su vida, cada cierto tiempo vuelve y la padece. Entonces, creo que hay muchos medios, muchos medios. ¿Qué es lo importante en esta y en cualquier enfermedad? Comprender que está 100%, o sea, un gran porcentaje, si no es el 100%, en la actitud que uno le ponga. Si uno desde el día cero dice, listo, ya, derrotado, me morí, voy a ser parte de las estadísticas, te aseguro que eso inmediatamente funciona. Tu sistema inmunológico, porque tuve como dos oportunidades en las que me sentía muy triste por dos circunstancias y fueron los días donde más mal me puse y los exámenes de ese periodo me salieron alterados y cuando empecé como a revisar eso tenía mucho que ver. Buscar, escribir, conversar del tema, igual que yo, conversar, aceptarlo, no sentirse como único, como venga, porque a mí, ¿cierto? Porque muchas veces va a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me dio a mí? ¿Por qué se me cae el cabello a mí? ¿Por qué no tengo un seno yo? ¿Por qué si yo soy joven? ¿Por qué si yo soy saludable? ¿Por qué? No, es, de esta enfermedad es el para qué, o sea, ¿para qué te pasa algo? ¿Qué tienes que aprender de eso? ¿Qué es este proceso? Y pienso que eso es como la fórmula mágica, es aceptación, positivismo, disciplina, porque también tienes que ser disciplinado en el tratamiento, confianza, que tienes que confiar en que va a pasar algo bueno. Claro, y hay algo que quiero anotar acá, y este es el propósito de Tu Salud Guía, es llevar soluciones que normalmente de pronto pensaríamos que están por fuera de nuestras manos, pero cuando aconsejamos, cuando la gente nos cuenta de sus experiencias, le estamos entregando a la gente soluciones a sus problemas. Y yo diría que aquí yo creería que estarías de acuerdo conmigo, como en todas las enfermedades, la prevención es lo más importante. Digamos, ok, ya estamos en la enfermedad y es un tema distinto, pero mucho de esto tiene que ver, el llegar a esta situación tiene que ver con falta de prevención, o sea, con no tener los cuidados que nos aconsejan seguido, y hablamos de mujeres y hablamos de hombres, o sea, todos para X cantidad de enfermedades tenemos ya posibilidades de prevención. Creería yo que por ahí puede estar la ayuda más importante que podemos dar, y es, ok, mi país no tiene la posibilidad de hacerme un tratamiento como estos, yo no quiero tener este tipo de enfermedad, entonces yo me cuido,
me alimento bien, me chequeo bien o voy al médico, porque un chequeo de un médico puede ser algo más sencillo y lo puedes tener. Es decir, estar siempre pendiente de de las señales que puede tener nuestro cuerpo. ¿Tú tú estabas pendiente de eso? ¿Eras consciente de, o simplemente pensabas en la vida como, a mí esto no me va a pasar, como lo podemos pensar todos? Sí, sí. Y es muy particular porque soy prevencionista, o sea, mi profesión, soy administradora en seguridad y salud del trabajo. Todo el tiempo estoy hablando de prevención, de autocuidado, de evaluación de riesgos, pero uno cree que no le va a pasar a uno. Y entonces me hacía el autoexamen, pero no conscientemente, no periódicamente, seguramente no bien hecho. Y cuando empieza el proceso, empiezo a interpretar las señales, los dolores, a otra cosa que nada que ver, ¿cierto? Cuando ya empieza el dolor, cuando empieza la situación, reconozco que hasta dije, no, pues luego voy, no, pues claro, no, mañana voy. Pero empecé a darle prioridad a otras cosas. Por eso te decía también del para qué, o sea, el para qué es fundamental dentro de todo esto, porque el mío era, yo tenía otros porqués, otras prioridades, y cuando llega esto, y me doy cuenta que era, además porque el tumor cuando me lo identifican, primero era muy grande, estaba muy avanzado, o sea, tenía metástasis, o sea, no era una cosa como, hey, te empezó en abril, o sea, ya llevaba muchísimos meses. Entonces, mi invitación siempre es, y quienes me conocen, y ya cada vez hablo más de la detección, y no solamente de las mujeres, sino de los hombres, y ser rigurosos en el autoexamen, y hacerlo con conciencia, y no creer que, no, es que como a mí no me sale agua, entonces no, como yo no tengo la piel de naranja, entonces puede ser un solo síntoma, y esto no es normal en mí, o sea, yo no tengo, esto normalmente, esta bolita no es normal, el color no es normal. Pues nada, pedir una cita y hacerse un examen. Si tenés unos factores de riesgo adicionales, tenés que ser el doble de juicioso. O sea, todo el tiempo nos están diciendo el tabaco, el licor, dormir bien, el estrés, la alimentación, el ejercicio. Esta es una de las enfermedades que más factores de riesgos identificados tiene. Bueno, y puede ser hereditaria también, es decir, si tu mamá, si tus familiares tienen o O han han tenido padecido cualquier cáncer. tipo de cáncer, es importante comunicarlo. Y ahí viene otra cosa, John, y es la comunicación de las enfermedades. O sea, nuestro lenguaje no incluye, vení, ¿qué sufrió la tía? ¿De qué sufrieron los abuelos? Aquí, ¿qué personas han sufrido de? Claro, deberían ser más Sí, parte de la sí, conversación porque de a las veces, familias. de verdad, que a uno le preguntan y uno es como, no, nadie. A mí me hicieron un examen, que es un examen precisamente para identificar si había un marco genético, y ese examen es fundamental porque te ayuda a identificar por el lado de quién es ese marco genético que puede generar el cáncer. Si ese cáncer se identifica como hereditario, pues mira lo importante, y es que había que entonces meter en un tratamiento, en un seguimiento, a toda la línea de mujeres de ese lado de mi familia. Entonces, si era el lado de mi mamá, entonces a la abuela, a las tías y a mis sobrinas. Si era por el lado del papá, entonces a los hombres, ¿cierto? Pero y casi una línea sanguínea casi de esta bisabuela. Entonces mira la importancia de uno saber, venga, que hemos sufrido, porque sí puede ser hereditario, claro está. Pero cada vez se determina que son esos factores los que nos recalcan todo el tiempo, los que más le aportan al asunto. Y la detección, una enfermedad con detección temprana es más fácil de tratar. Pues a mí incluso me pudieron haber cerrado un cierto ciclo con la quimioterapia, si hubiera sido más pronto, pero no, pues ya realmente era muy avanzado, entonces había que hacer muchas otras cosas. Claudia, creo que es importante entender que el aprendizaje de lo que vivimos, de lo que viven otras personas, de esas experiencias que no necesariamente tienen que pasar por nosotros, nos da la oportunidad de no vivir esas mismas historias, o que para nosotros sea diferente. Ese es uno de los propósitos principales de Tu Salud Guía, llevar este tipo de conocimientos a todas las personas que nos ven, porque
pues no necesariamente tiene que ser lo que le pase, lo que me pase a mí directamente, pero es lo que le puede pasar a mis hijos, lo que le puede pasar a mi esposa, a mis padres, a mis amigos, y yo puedo tener la solución, yo puedo ayudar a prevenir. Aprender de todo esto siempre va a ser un paso adelante en cualquiera de las situaciones que podamos vivir. Bueno, nos falta todavía algo importante acá y es ¿cómo asumiste todo ese tema de la feminidad, de el verte diferente, el sentirte diferente y cómo te sientes en este momento? Bueno, es realmente un proceso de aceptación desde el momento uno, cuando tomas la decisión, porque es una decisión consciente del valor de la vida, ¿cierto? Y es, o sucede esto, o pues el tratamiento no va a ser efectivo y te va a costar la vida, ¿cierto? Entonces también empieza ahí como un tema de prioridades, y un tema de prioridades que viene de un contexto no solo interno, sino también social, ¿cierto? Del estigma de la belleza, de las cicatrices, de las circunstancias de relacionamiento con otros, del estereotipo de lo que es bonito, ¿cierto? Entonces, cuando llega un proceso en el cual, por ejemplo, te dicen, o sea, tú empiezas a ver que se te cae el cabello, que tú crees que no se te va a caer, pues sí se te cae. En menos de la segunda semana a mí se me cayó. Claro, yo había leído que era uno de los efectos de la hora de las quimio, pero momento y hora en que empiezas a bañarte y empieza, yo recuerdo mucho mi expresión fue muy clara, fue, ya empezó esto, o sea, fue lo único que dije. En el baño dije, ya empezó esto, porque además no fue un mechoncito, no, fue así y durante el resto de la semana. Entonces, en ese momento que se cae el primer cabello y ya empecé varios días con el cabello, como a los 10 días que ya era muy evidente, pues lo que le dije fue a mi familia, bueno, ya, ellos hasta lo habían preparado, entonces me hicieron una reunión del corte de cabello. Entonces estuvo toda mi familia y vinieron, entonces se hicieron pues el rapado, el corte. Entonces fue como un proceso bonito. Después llegó la circunstancia del bajar de peso. Empiezas a bajar de peso, que todo el mundo quiere bajar de peso, pero esa no era la forma, porque realmente pues no, ya eres otra persona. Llega un proceso de que se te empiezan a caer las uñas. Entonces a mí no solamente tenía un problema de que no olían bien, porque era una infección, de mi sistema inmunológico peleando allá contra el cáncer y contra todo el fármaco, se me empiezan a caer las uñas, se me empiezan a soltar los dientes, a aflojar los dientes, o sea, todas muchas circunstancias, pero que tienen que ver con un tema de imagen. Y entonces todo el tiempo mi imagen era, esto hace parte de, mi círculo lo aceptó divinamente, o sea, y todo el tiempo era, te ves bonita, las pañoletas, entonces me regalan las pañoletas, otras de mis amigas me hacían las cejas, entonces fue como una naturalidad. Llega el momento más difícil del cáncer de mama, que es cuando te dicen, bueno, finalmente hay que hacerte la mastectomía. La mía es una mastectomía radical, porque hay otro tipo de mastectomías donde, como el tumor es pequeño, pues solamente te hacen un triangulito, te sacan y ya. Pero mi mastectomía fue una mastectomía radical, es decir, retiraron todo el seno, aureola, pezón, todo, o sea, y todos los ganglios, o sea, todo este lado. El mastólogo, desde el día 1, me generó la confianza de decirme, bueno, tranquila, esto es un proceso normal, estás muy joven, te vamos a hacer una reconstrucción. Yo por el momento no pensaba ni en reconstrucción ni en nada, porque también tenía claro la decisión. La decisión fue, vamos a hacer quimio, con mi oncólogo me dijo, vamos a hacer quimio y vamos a tratar de disminuir el tumor lo máximo que pueda, y si no se puede, pues ya hablamos de otra opción.
Cuando él llega y dice la otra opción, pues ya también la tenía visualizada, también la tenía como, bueno, sí, va a ser parte. Entonces, listo, está todo el proceso de mastectomía, duró todo un año sin el seno. Y claro, es impactante porque, y además, también tiene que ver mucho con lo que decía John, de cuál es tu imagen de ti mismo, ¿cierto? Hay personas para las cuales su figura es fundamental, ¿cierto? Su cabello, sus cejas, sus senos, hacen parte de su personalidad. Y entonces lo afrontan también de otra forma diferente, porque no es lo mismo decirte si tú todo tu encanto ha sido tu cabello, pues de un día a otro que no tengas cabello. Si tú siempre has tenido escote, pues decirte que no vas a tener escote. Pero hacen parte como eso, también de cómo te percibes. Pero yo me estaba percibiendo como alguien que quería vivir. No. Yo creo que alguien que quería vivir. Punto claro, principal. Alguien que quería vivir, alguien que estaba muy joven. Yo cuando me hicieron la mastectomía ya tenía apenas 34 años, y apenas iba a cumplir los 35, pero yo no tenía como sino otro objetivo y era listo, esto hace parte de, incluso llegué a decir, pues si hay que quitar la otra, pues la quitamos, si hay que quitar ovarios, pues los quitamos, pero uno tiene que tener claro eso, que de todas maneras sí pasa. Llega un contexto de sociedad, llega un contexto de pareja, no es fácil, pero ahí es un tema de conversación, ¿cierto? Y es, la persona que va a querer estar contigo va a tener que amar lo que ya te quedó, que es una cicatriz que representa eso. Entonces, como hay gente que tiene unos mega tatuajes, hay gente que fue a la guerra y trajo así pues su cicatriz, su herida de guerra. O llegaron sin piernas, exacto. Claro. Detrás de esta cicatriz hay una historia y hay una Claudia que tuvo un aprendizaje, como le digo yo, un viaje. Yo tuve un viaje muy de montaña rusa, un mega viaje de 3 años y esta es mi souvenir del viaje. Pero es eso, es la aceptación y quien llegue a la vida, quien llegue a mi vida y no comprenda eso y crea que necesita otras cosas, pues nada, no es esa la persona realmente. Tendrá sus motivos, es claro, porque de todas maneras es impactante, pero a mí no. Bueno, y lo otro, aprendí a verme al espejo, o sea, soy yo quien tengo que verme al espejo. El primer día que pude verme, pues claro, fue impactante, pero pues nada, dije nada. Le hice el duelo antes del retiro, les hice un duelo, pues como de agradecimiento, toda la cosa, pero fue un desprendimiento, y es desprenderse además. Si te vas con una idea clara de cuál es tu prioridad, eso no importa. Sí, la vida en este caso es lo importante y hay que aprender a aceptarlo. De hecho, es lo que te alivia, es lo que te ayuda realmente a seguir viva y feliz. Lo que tantos debemos aprender con tantas cosas. Claudia, ¿tuviste apoyo psicológico? ¿Fue traumático para ti? Cortico, cuéntame qué pasó. Sí, tuve acompañamiento desde que empezaron las quimioterapias. Mi EPS me asignó una psicóloga. Tuve un par de grupos de apoyo, o sea, donde van varias mujeres a conversar sobre el tema, que es también fundamental, maravilloso, porque es exteriorizar también con quienes están viviendo lo que tú estás viviendo, desde cosas tan básicas como las náuseas, pues, y situaciones como el cabello. Y lo importante del apoyo psicológico para mí tiene varios momentos. Uno, el momento en el que crees que no tienes nada que decir, ¿cierto? Porque yo sentía, llegó un momento en el que yo dije, yo para qué voy a ir al psicólogo, pues si yo me siento bien. Pero tú sí necesitas exteriorizar todo. Era hablemos de este momento que les acabo de mencionar antes, fue fundamental de verbalizarlo, decir, bueno, en el momento en que llegue esta circunstancia, ¿cómo la vas a actuar? Y lo otro, el acompañamiento psicológico, profesional y no profesional de mi cuidadora, ¿cierto? Ella también tuvo un acompañamiento psicológico, o sea, mi mamá, porque claro, su actuar en toda esta película era fundamental, entonces también estaba pasando por una circunstancia. Y de mi otro núcleo, ¿cierto? De mis otros amigos y mis hermanos,
venga, cómo cuando la veamos en un momento de crisis, ¿qué hacemos? ¿Qué tan bueno es hablarle, no hablarle? Todas esas circunstancias. Entonces, lo importante del proceso psicológico es verbalizar tus sentimientos, buscar las formas, aceptar que puedes estar triste, es que no está mal estar triste, aceptar que hay días que no te querés levantar, que así creas que, ay, súper fuerte, pues nada, hay días donde definitivamente decís, no, esto no está funcionando, o hay otros días donde decís, o hay otras veces que te sentís tan feliz que uno piensa, ¿estará mal sentirme tan bien? Si se supone que tengo cáncer y se supone que debo estar mal porque tengo cáncer. Pero es un proceso como muy natural y es fundamental. Y ya hay muchos especialistas, además porque hay una especialidad que es la psicología oncológica, ¿cierto? Es un tratamiento que, igual que el resto de las especialidades oncológicas, pues te enmarcan dentro de lo que está pasando con el medicamento, porque además hay medicamentos. Yo quedé con una crisis de ansiedad muy fuerte a través de uno de los medicamentos. Y ella me apoyaba constantemente con el tema, decirme, no, listo, me siento así, listo, tenés que hacer esto, cada vez que esto se vaya a activar, tenés que hacer, antes de las cirugías me daba, o después de que pasaba la cirugía me daba, entonces cada vez que tengo ese trámite, pues simplemente marco y ya, tuve el tema psicológico solucionado. Bueno, me imagino que también fuiste parte de, o serviste de psicóloga para algunas de estas otras personas que tenían problemas. Lo digo porque desde tu condición de aceptación y de entendimiento de la enfermedad, pudiste, supongo, ayudarle a otras personas, ¿no? Sí, no fue tan amplio como yo quisiera, ¿cierto? Pero tuve la fortuna, por ejemplo, en el proceso de radioterapia, que es otro proceso, otra parte del tratamiento, de compartir con mujeres que tenían unas circunstancias muy diferentes a las mías, porque, como te digo, tenían otras obligaciones, otras situaciones de vida. Y mi postura siempre era la misma, ¿cierto? Como de humor, siempre, a veces soy graciosa. Entonces, como de burlarnos del asunto, de venga, no tenés una ceja, te ves más bonitas sin cabello, algunas con peluca. Entonces sí, fue como asumirlo más como una camaradería, ¿cierto? De un grupo de mujeres que estábamos montadas en el mismo barco mareador. Veníamos siempre en un bus donde éramos un desastre. Pero sí, tuve la fortuna y de escucharlas también, de escuchar, aprender mucho. Por ejemplo, en procesos de quimio, la gente no conversa. En la sala de quimio, una sala de quimio, no todo el mundo conversa, porque cada uno está como en su proceso y a veces éramos súper conversadoras. Iban las enfermeras y bueno, vengan, es que están riéndose en mucho. Y pienso que esa era como mi forma, creo que esa fue mi forma. Siento que de todas maneras estos medios pueden dar para uno apoyar más, pero sé que todavía hay espacio para eso. Sí, siempre podemos ayudar. Bueno, podríamos hablar de muchas cosas, extendernos más. Yo creo que se nos quedan algunos daticos por ahí importantes. ¿Cuáles serían, Claudia, esos consejos para las personas que, no vamos a hablar de que estén sufriendo, aunque también, pero pensemos en quienes aún no la tienen, que podrían sufrirla, y las que ahora la están sufriendo? ¿Cuáles serían esos consejos tuyos desde tu experiencia? Bueno, para los que no la tienen, prevención, ¿cierto? Prevención, cambio de hábitos, información constante, detección oportuna. Eso es fundamental en esta y en cualquiera de las enfermedades. Fortalecimiento de grupos de apoyo. Uno se debe ir preparando para todas las circunstancias y fortaleciendo grupos de apoyo para la prevención. Y para quienes están pasando por esta enfermedad o por cualquier otra enfermedad, mis consejos. 1. Aceptación de la enfermedad. Aceptación, naturalidad. Es una circunstancia, es un aprendizaje, vivirlo de esa forma. 2, positivismo. Y el positivismo no es
salirse mágicamente de la realidad o creer que todos los días van a estar bien, no, es positivismo en que cada parte del tratamiento que te están haciendo es confiable, tiene unas fuentes científicas, tiene unas fuentes espirituales, creer también en eso espiritual que cada uno de nosotros tenemos, en retomar eso precisamente, lo que te haga bien, lo que te tranquilice, pero siempre desde el marco de que todo va a salir bien, hasta el final que todo va a salir bien. Y finalmente, positivismo, aceptación y fundamental, un proceso de naturalidad de las enfermedades. Cuando digo naturalidad, ahí se incluye no solamente a la persona enferma, sino al resto. O sea, es fundamental que todos seamos empáticos, y empático es, venga, ¿cómo puedo ayudar? Tú lo has utilizado todo el tiempo, es ¿cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo preguntar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué decisiones como sociedad que yo tome implica para personas a futuro, en cualquier tipo de situación? Es fortalecer grupos de apoyo y la empatía. Eso es como lo básico que yo le puedo decir a las personas que están, y que nada, que se vivan cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, de todo es un aprendizaje, y esa es como la forma. Y el cabello vuelve y crece, mira. Volvió y creció. Bueno, vemos a una mujer que afortunadamente logró sobrevivir a esta enfermedad, con sus marcas que le van a recordar siempre que es capaz de sobreponerse a las adversidades, que sigue siendo feliz, que sigue apreciando la vida realmente por lo que es, y no por las apariencias. Seguimos entregando en Tu Salud Guía más consejos, más enseñanzas para que cada uno de ustedes pueda interiorizarlo, pero también entregarlo a otras personas, ayudarle a otras personas a vivir saludablemente. Claudia, muchas gracias por acompañarnos en esta tan bonita conversación, porque esto nos llena también de energía para entregarle a otras personas, para llegarle a otras personas con cosas tan bonitas. Ojalá que nos podamos ver en otro momento para hablar de lo que nos quedó faltando, ¿no? Así será, así será. Y siempre pues como en el ánimo precisamente de prevenir, de apoyar, y de que todos estemos siempre como en la sintonía de la vida, ¿cierto? Eso es lo fundamental. Y a ti muchas gracias por invitarme. Bueno, amigos de Tu Salud Guía, muchas gracias por acompañarnos en Testimonios de Vida. Recuerden que pueden dejar sus comentarios, preguntas aquí abajo. Pueden suscribirse si aún no lo han hecho, denos su like y síganos acompañando con más videos aquí en Tu Salud Guía. Hasta pronto.